Dios es bueno. Te damos, Señor. Voy a invitarlos para que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 30. Vamos a leer Juan capítulo 3, del versículo 30 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 30. Y dice la palabra de la siguiente forma: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Yo creo que todos estamos de acuerdo que no hay nadie perfecto en la tierra. Todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas, cometemos errores. Pero cuando nosotros identificamos nuestras flaquezas, cuando aceptamos que tenemos esas flaquezas, eso en sí es una victoria. Cuando aceptamos que somos débiles, que tenemos flaquezas, que cometemos errores, cuando lo aceptamos, estamos poniendo el 50%, que es la parte que nos corresponde, para que Dios ahora pueda poner el otro 50%, que es el poder que habilita. Esa es la gracia de Dios, y entonces viene una transformación a nuestra vida. Voy a repetir esto. Cuando aceptamos, conocemos nuestras flaquezas. 2 Corintios 10:12. Entonces, cuando somos débiles, significa cuando aceptamos nuestra flaqueza, entonces ya tenemos victoria en ese momento, porque Dios ahora nos habilita con su gracia para que podamos ser transformados. Entonces ahí somos fuertes. Cuando aceptamos nuestras debilidades y somos pobres, entonces seremos bendecidos. Aceptamos nuestra debilidad y estamos estancados, entonces vendrá rompimiento. Estamos enfermos, vendrá restauración. O sea, cuando somos débiles, cuando reconocemos que tenemos debilidad, entonces la gracia de Dios viene sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos detiene? El orgullo. El orgullo obstaculiza para que yo pueda aceptar mi verdadera condición. El orgullo distorsiona mi visión para ver las cosas como realmente son. El orgullo esconde el verdadero problema. Y en lugar de verme como responsable, comienzo a verme como víctima. Por eso tomamos actitudes. Me ofendieron, me juzgaron mal, me hicieron trampa, me hicieron acá, me hicieron allá, cuando la verdad es que yo necesito reconocer que el problema está en mí. Cuando reconozco esa debilidad,
Cuando reconozco esa flaqueza, entonces su gracia me avisa a ser transformado. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Dice la palabra en Santiago 4, versículo 6, que resiste al soberbio, pero da gracia, y mayor gracia, ¿a quién? Al humilde, al que se humilla. Para alcanzar esa gracia de Dios, necesitamos humillarnos, porque solamente un corazón contrito y humillado alcanza su misericordia, alcanza su gracia, alcanza su favor. Ese orgullo es el que ha puesto al ser humano, al hombre, en una actitud de rebelión contra Dios. Por eso vemos hoy en la tierra tanta corrupción. Vemos en la tierra tanta injusticia. Vemos tanta opresión. Podemos cambiar el micrófono. Hay tanta opresión en la tierra. Vemos que hay tanta maldad. Hay tanta maldad que ha venido sobre el hombre, sobre la tierra. Tanta cosa que vemos en el mundo, cada vez va peor. Miren qué interesante que muchas personas culpan a Dios. Y si Dios existe, porque hay guerra. Y si Dios existe, porque hay maldad. Y si Dios existe, porque hay enfermedad. Porque los niños sufren. Porque la gente inocente la matan. Bueno, ese no es Dios. Dios le dio al hombre libre albedrío. En su poder, Él es todopoderoso. ¿Alguien dice amén a eso? En su poder, Él tuvo que darle al hombre completa libertad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Si Dios no nos hubiese permitido decidir por lo malo, entonces Dios no es todopoderoso, porque por temor Él hubiese limitado al hombre solo para hacer las cosas buenas. Tenía que manipularnos. Entonces no somos libres. Pero Él dio carta abierta. Hay un diseño, hay un plan perfecto para hacer lo bueno, pero el hombre puede decidir hacer lo malo. Entonces, allí demuestra que Él es todopoderoso. Porque a pesar de que el hombre decide lo bueno o decide lo malo, Dios sigue operando en medio de toda esa maldad. Y prueba de ello es que estamos en esta mañana alabando y exaltando el nombre de Dios, porque somos milagros visibles en la faz de la tierra. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Él tiene un verdadero compromiso con nuestra libertad. Claro, no hay libertad sin responsabilidad, porque cada quien tendrá que rendir cuentas en aquel día. Pero no es Dios quien provoca la guerra, no es Dios quien provoca la enfermedad, no es Dios quien hace las cosas malas, es el ser humano quien se ha buscado la maldad y las consecuencias de ello. Qué Dios tan grande el que tenemos nosotros. Él pudo habernos limitado, solo van a hacer lo bueno, solo van a hacer lo bueno, y nos restringe. Pero entonces, ¿qué libertad tenemos para decidir? Ninguna. Todo el mundo haría lo bueno nada más, pero no habría libertad. Y eso no demostraría que Dios es todopoderoso, pero Él es todopoderoso. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Él ha demostrado que aún en medio de la maldad Él puede restaurar. Por eso su plan eterno, Él envió a
a su Hijo Jesucristo, lo mejor que Él tenía, lo envió a la tierra. Lucas 19:10 dice que vino a buscar y a salvar, a rescatar lo que se había perdido. El plan de Dios es restaurar la humanidad. El plan de Dios es traer vida eterna. El plan de Dios es sacarnos de ese agujero y establecernos en la roca firme que se llama Cristo Jesús. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Su plan fue perfecto para nosotros. Esa actitud de orgullo en el hombre ha hecho que nos rebelemos contra Dios. Por eso esa corrupción institucionalizada que vemos, tanta opresión, por eso la enfermedad, por eso todo lo que vemos en la tierra es consecuencia del ser humano y no es culpa de Dios. Pero Dios sigue trabajando para llevarnos y guiarnos donde Él quiere llevarnos y guiarnos. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos damos cuenta que la vida misteriosa y milagrosa que nosotros vivimos solamente es posible mediante el Espíritu Santo de Dios. Dios forma del barro de la tierra, pero no hay nada especial en la química de esa tierra. Dios tuvo que terminar su obra de arte, nosotros, dándole el soplo de vida. Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Dios sopló en el hombre, dándole el Espíritu Santo de Dios, para darnos a entender de que nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo de Dios. En Él tenemos dirección, instrucción. Él sugiere cada cosa. Él nos da discernimiento. En Él encontramos fruto, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En Él están los regalos, los dones que Dios nos da. Hay dones para movernos en lo sobrenatural. O sea, Dios nos equipó. Cuando Él sopla en el hombre, lo está equipando con el poder correspondiente para que el hombre pueda cumplir todo propósito en la tierra. Ese soplo fue el toque de acabado en el hombre. Y por eso Dios tiene tanto celo y cuidado de nosotros, porque aparte que somos su obra de arte, aparte de eso somos el lugar y la habitación del Espíritu Santo de Dios. Toda dirección viene de Él. Toda instrucción viene de Él. ¿Sabe qué significa eso? Que si nosotros vivimos lejos del Espíritu Santo de Dios, solo somos barro, nada más. Solo somos tierra, solo somos carne. Este representa el barro, somos nosotros. Este es el Espíritu Santo. Cuando Dios sopla en el hombre, el Espíritu Santo ahora se une con el hombre. Esta es la belleza de la vida. El hombre en el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo, siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo, empoderado, autoridad,
poder, para gobernar, para establecer, para hacer todo lo que necesita hacer en la tierra. Entonces miren, sin el Espíritu Santo solo somos carne nada más. Juan 6:63 dice, tome nota del texto, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Todo lo que hagamos en la carne sin el Espíritu Santo será ocioso, será vacío, no produce fruto. Y a menudo será destructivo lo que decimos, lo que hacemos. Aquí está el Espíritu Santo, aquí estamos nosotros. Lejos del Espíritu Santo será una vida natural y carnal, y todo lo que viene de la carne para nada aprovecha. Pero cuando está el Espíritu Santo con nosotros, todo lo que hacemos produce vida, bendice y prevalece, y es fructífero. No podemos hacer las cosas sin el Espíritu Santo de Dios. El Cristo Jesús que yo conozco, no sé usted, fue un Cristo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 33, 32 y 33 dice el escritor: Juan el Bautista dice: vi que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él y permaneció en él. O sea, está en él para habilitarlo y cumplir todo propósito que tenía que cumplir en la tierra. 3 años de ministerio y 2000 años después sigue revolucionando nuestro mundo. No sé cuántos dicen gloria al Señor en esta mañana, cuántos exaltan el nombre del Señor. Cristo Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero Él no daba un paso si no era por el Espíritu Santo, porque el hombre fue diseñado para vivir su calidad de vida con el soplo de Dios. Sin el soplo de Dios estamos secos, estamos vacíos. Todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos será ocioso, o sea, no va a producir fruto que permanezca. Vamos a hacer muchas cosas en la tierra, pero eso no va a permanecer, va a desaparecer. Pero lo que viene del Espíritu Santo, entonces eso prevalece, eso bendice, eso transfiere vida, eso tiene luz de Dios. Y ese fue el diseño que Dios nos entregó para vivir en la tierra. Vivir en su poder, en el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros, todo lo que hacemos es por fuerza propia. Y cuando hacemos las cosas por fuerza propia, vamos a fracasar, vamos a frustrarnos. El antídoto para ser libre del pecado es vivir y caminar en el Espíritu Santo de Dios. Tome nota de eso. El antídoto para ser libres del pecado es caminar en el Espíritu de Dios. Y estos son los hijos de Dios, Romanos 8:14, los que son guiados por su Espíritu. Todos tenemos luchas con pecados, con malos hábitos. Todos tenemos luchas con cosas que no queremos. Bien, pero acá estamos nosotros, cristianos viviendo en la carne, en la fuerza propia, pero el Espíritu Santo todavía no ha tomado su lugar en nuestra vida. Entonces estamos aquí en fuerza propia, tratando de cambiar. Externamente lo vamos a manifestar, pero internamente la urgencia va a estar en nosotros.
Porque yo por fuera voy a manifestar que mi hermano, amén, gloria a Dios, aleluya, y que qué educado, hermano, qué lindo ese hermano, cómo saluda, cómo ayuda, cómo apoya. Por fuera todo se mira bien, pero por dentro tiene urgencias que no han sido todavía solventadas. Porque el único que puede desarraigar el pecado en nuestra vida es el precioso Espíritu Santo de Dios. Es el poder y la gracia que viene por el Espíritu Santo en nuestra vida. Miren lo siguiente, hermana Betty, póngase de pie. Esta es una hermanita de la iglesia. Ella me hizo algo malo a mí. Entonces yo adentro tengo ganas de darle una cachetada por lo que ella me hizo. Esa es la urgencia que tengo acá adentro. Pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir del pastor que le dio una cachetada al hermano? Ay, se le va toda la iglesia. Esto yo tengo que cuidar mi imagen. Así que por dentro tengo una urgencia de darle. Pero por fuera, ay hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues tengo que dar un show de algo que no está dentro de mí. Entonces manejamos las cosas, gracias hermana. Manejamos las cosas externamente, pero por dentro esa urgencia me está torturando la vida. Y muchos estamos viviendo el cristianismo de esa forma, en nuestra fuerza propia. Y la crisis de la iglesia es esa urgencia que tarde o temprano tiene que manifestarse en puertas cerradas. Entonces, ¿dónde se manifiesta la masturbación? Puertas cerradas. ¿Dónde se manifiesta la pornografía? En puertas cerradas. ¿Dónde se manifiesta la infidelidad al esposo, a la esposa? A escondidas. ¿Dónde se manifiestan esas cosas? En puertas cerradas. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo manifestarlo en público, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? O sea, ese es el cristianismo que muchos estamos experimentando, porque no se trata de querer cancelar el pecado, sino que se trata de someternos al gobierno del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? No se trata que yo voy a tratar de no, yo necesito someterme al gobierno del Espíritu Santo, que es el único que puede habilitarme para arrancar, para sacar ese pecado que está allá adentro. Nos vemos hermosos en la iglesia, pero en la casa gritones, maledicientes, decimos cosas que no son, gritamos, aquí no somos impacientes, pues, hermano, espérese, ay sí hermano, yo lo espero, pero en la casa. Esa es la vida en la carne, sin el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere empoderarnos esta mañana, que su Espíritu Santo venga sobre nosotros para arrancar de una vez por toda esa urgencia que tenemos allá adentro. Manifestamos lo que la gente quiere ver, lo bonito, pero por dentro somos ogro. Es tremendo eso. Si hay algo que al diablo lo enoja, lo molesta, lo saca, es cuando nosotros nos sometemos al gobierno del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él busca romper nuestra comunión con Dios, nuestra dependencia de Dios, nuestro deber hacia Dios y nuestro compromiso con Dios. Él busca romper. Porque el día que usted hace un verdadero compromiso con Dios, usted se va a dar cuenta. Voy a repetir eso. El día que usted haga un verdadero compromiso con Dios, usted se va a dar cuenta. Porque en ese momento usted le declaró la guerra a Satanás.
Mientras usted no se compromete con Dios, usted tiene su vida, usted normal, tranquila. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, si yo asisto, si yo ofrendo, si yo hago esto, yo diezmo, yo ayudo al necesitado. Usted está tranquilo en su propia fuerza, pero el Espíritu Santo no ha venido todavía. Pero el momento que usted dice: Espíritu Santo, yo te entrego todo, quiero que guíes mi vida, quiero que dirijas todo lo que yo hago, y el Espíritu Santo viene. Escuche esto: Jesús nos encuentra a nosotros y nosotros primero aceptamos a Cristo Jesús. Primer paso. Pero cuando nosotros nos comprometemos de todo corazón, genuinamente, verdaderamente, en serio, nos comprometemos con Él, ese compromiso invita a Jesús para que ahora Él me acepte a mí totalmente. Mi compromiso Él lo ve e invita a Jesús para que Él ahora me tome como su verdadero discípulo. Por eso dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la vida que Dios está esperando de nosotros. Porque si no, vamos a seguir operando en la carne. Y operar en la carne es una fe muy cuestionable. Ese no es el diseño de Dios. Miren qué cosa. Capítulo 1 del libro de los Hechos, le dice Jesús: no se vayan de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo. Capítulo 1 versículo 8 de Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no podía iniciar si primero el Espíritu Santo, el soplo de Dios, no estaba sobre ella. Porque mientras estamos en la carne y el Espíritu Santo no está aquí, estamos batallando contra fuerzas espirituales contra los cuales no somos competentes nosotros. O sea, ¿cómo podemos nosotros aquí soportar brujería, ocultismo, asignaciones, maldiciones, herencias ancestrales, todo lo que esas fuerzas espirituales? ¿Cómo podemos contra eso? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos capacite, que nos habilite para hacer lo que tenemos que hacer. Ese fue el soplo de Dios. O sea, aquí está el muñeco de barro, pero no hay nada espectacular en ese elemento hasta que Dios sopla. Entonces la vida llena de propósito y una vida para conquistar, para establecer en la tierra. En nuestra propia fuerza. Miren, hacer las cosas en nuestra propia fuerza no es la actitud correcta en contra del pecado. No somos competencia para Satanás, para las fuerzas del mal. No somos competencia. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: yo necesito del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese soplo de Dios en nuestra vida. El enemigo busca romper esa dependencia que tenemos de Él. Porque no tengo dependencia de Él, no tengo comunión con Él, no tengo compromiso con Él. O sea, mi vida es así, está bien, así la quiero manejar, así, pero no es un gobierno total del Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos como estamos. Y el mundo está lleno de tiniebla. El mundo está lleno de maldad. El mundo está lleno de corrupción. El mundo está lleno de injusticia. Y necesitan ver una luz en la tierra, y eso somos nosotros. Necesitan ver la sal de la tierra, algo que preserve, y eso somos nosotros. Somos llamados a operar en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. No se puede tener una vida en lo natural. Miren qué hermoso lo que dice en el capítulo
3 de Juan, el versículo 31, dice que el que viene de arriba es sobre todos, mientras que el que es de la tierra habla el lenguaje terrenal. Comienzan a cambiar muchas cosas cuando operamos en el Espíritu Santo de Dios. El que es terrenal es el que está sin el Espíritu Santo. El que es espiritual tiene el poder del Espíritu Santo. Este es sobre todos. Aunque el texto se refiere a Cristo Jesús, también se refiere a todos los que somos seguidores y discípulos de Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos operar en una dimensión más grande, más alta que la gente terrenal. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice que el espiritual discierne todas las cosas. Significa, dice el texto, juzga todas las cosas. Que discierne significa que todo lo que está frente a él lo discierne, pero él no es juzgado por nadie, o sea, no es discernido por nadie. Acá están los terrenales, acá está el espiritual. El terrenal dice, ese está loco. Lo va a ver usted operando en la dirección, en la sugerencia. Cada cosa que hace espera una sugerencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hago? Por acá, por allá. Espíritu Santo, y ahora me detengo. Sí, detente. Espíritu Santo, sí, ahora baja. Entonces el Espíritu Santo comienza a dirigir cada paso, cada cosa que hacemos. Bien, ese opera en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo y la palabra fusionan, son uno, lo mismo. Cuando yo honro la palabra, honro al Espíritu Santo. Me lleno de la palabra, me lleno del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el cirujano que necesita un bisturí que se llama la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios, ¿cómo opera el Espíritu Santo? Colosenses 3:10 habla de esa transformación de nuestra vida. Ese es nuestro corazón. El cambio que viene por medio de Él. Él es el que puede establecer. Entonces nosotros cuando caminamos en el Espíritu, estamos sobre todos y discernimos todas las cosas. Y aún nuestro lenguaje cambia. Ese lenguaje que tenemos nosotros no es el lenguaje terrenal. ¿Cuál es el lenguaje terrenal? Crítica, murmuración, queja, opiniones propias, acusaciones, juzgamos a los demás, hablamos por hablar, bla, 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 bla. Ese es el lenguaje con el que peleamos en la casa, con el que discutimos en la casa. Ese es el lenguaje para hacer política, ese es el lenguaje para hacer negocios, ese es el lenguaje para hacer todo lo que hacemos en la tierra, el lenguaje terrenal. Mientras que el lenguaje de Dios, de su palabra, el lenguaje celestial, es el mismo lenguaje que Dios utiliza para crear, para salvar, para sanar, para bendecir, para juzgar, para gobernar. Y cuando usted y yo caminamos en el Espíritu Santo de Dios, el lenguaje celestial es el que vamos a utilizar y veremos sanidad, veremos salvación, veremos restauración, gobernaremos en la tierra. Yo no sé qué tiene ese, pero lo que dice se cumple. La gente va a decir de nosotros. Yo no sé qué tiene ese, pero lo que hace, cómo establece, viene y establece empresa, negocio, y donde hace va prosperando, porque el tipo se mueve en una dimensión mayor. Aquí hay revelación, aquí hay autoridad, aquí hay poder, aquí establece todo lo que hace en la tierra. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Es la vida del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje terrenal y el lenguaje de Dios? El lenguaje de su palabra, el lenguaje celestial. Pues las palabras son las mismas. Lo que cambia es la fuente de esas palabras. Lo que hablamos, ¿viene de la carne o viene del Espíritu Santo? Lo que acabo de decir, ¿de qué vino? De mi carne, mi opinión, mi experiencia, mi idea, mi pensamiento, mi. Pero cuando es el Espíritu Santo, esas palabras vienen del cielo.
Versículo 34 de capítulo 3 habla que el que viene es enviado, habla las palabras de Dios. Esa es la diferencia. Yo puedo predicar con el lenguaje terrenal o puedo predicar con el lenguaje celestial. ¿Cuál es la diferencia? El mensaje es el mismo. ¿Qué es lo que es diferente? Que si el Señor no me dio la palabra para predicarla, es lenguaje terrenal. Pero si el Espíritu Santo me dio la palabra que tengo que predicar, es el lenguaje que viene del cielo. Y eso establece, eso edifica, eso bendice y permanece. Hermano, necesito un consejo. Deme un consejo. O sea, le damos un consejo nuestro, de la experiencia. Yo viví, así que es lo que yo hice. Esto aquí, por allá. Y lenguaje terrenal. Entonces, hermano, fíjese que no puedo decirle nada. Déjeme consultarle al Señor. Consultamos a Él y Él nos da la palabra que es. Ese es el lenguaje celestial. Producirá fruto, producirá vida, producirá lo que es. Todo lo que hablamos queda sin fruto en la tierra y a menudo destruye. Yo les aconsejo, amada iglesia, que leamos el libro de Santiago, que lo estudiemos. La iglesia necesita empaparse del libro de Santiago. Capítulo 3 específicamente habla de la lengua. Con la lengua nosotros podemos inflamar la rueda de la creación. Significa afectamos la vida de muchas personas con algo que les decimos. Lo que sale de nuestra lengua, que viene del corazón, contamina, es veneno. Con la lengua bendecimos, con la lengua maldecimos, con la lengua gloria a Dios, con la lengua alabamos, con la lengua. Por esa razón, la oración que hacemos en la mayor parte de las veces es lenguaje terrenal. Significa, así con el mismo lenguaje que hacemos todo, con eso mismo oramos. Señor, te pido, Señor, en este día, que en el nombre de Jesús, esa palabra, esa oración, solo yo la recibo, pero Dios no la recibe. Esa oración no sube al cielo. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo gima por nosotros con gemidos indecibles, interceda por nosotros, nos dé la pauta cómo orar y qué decir, esa oración sube a una velocidad hipersónica hacia el corazón del Padre, y el Padre establece lo que le hemos pedido. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Pregúntele a su vecino: ¿tenés el soplo de Dios? Es el precioso Espíritu Santo. Por eso estamos secos. Va a la iglesia, vos, sí, es que no tengo, pero secos, 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 secos. Amén. Ya damos chance. Secos, secos, secos. Necesitamos la vida. Imagínense el barro seco. El barro seco se desborona, y así se está desboronando nuestra vida. Pero Dios quiere traer un mover de su Espíritu Santo en estos tiempos y en estos días. Sí, vienen cosas malas, pero viene el mejor tiempo para la iglesia. Viene el tiempo más glorioso que la iglesia va a vivir en la tierra. Pero será con su Espíritu Santo, que se derramará sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Habrá sueños, habrá visiones, habrán cosas sobrenaturales que Dios va a despertar. Escuche, esa profecía no se ha cumplido todavía. Esa profecía no se ha cumplido todavía. Vendrá el Espíritu Santo sobre toda carne.
Y Dios está comenzando a dar sueños a muchos, a sueños, revelaciones, visiones, sueños, revelaciones, visiones. Van a comenzar a ver un mover sobrenatural de Dios en la tierra. Habrá un movimiento glorioso, poderoso, cual nunca antes se ha visto. Sí, el mundo va de mal en peor, pero es el tiempo que la luz de la iglesia va a resplandecer como nunca antes en la tierra. Y usted y yo somos parte de eso. Despierta, iglesia, despierta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No podemos seguir con esa vida toda seca que hemos tenido. No somos ninguna competencia contra el enemigo. En la carne nadie puede competir contra Satanás. Pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros, entonces hollaremos serpientes y escorpiones. Entonces sobre los enfermos pondremos la mano y sanarán. Entonces oraremos por liberación, por sanidad, por rompimiento, y vamos a provocar eso, porque el Espíritu Santo estará tan en nuestra vida. Nos va a guiar, nos va a dirigir en cada cosa que nosotros hagamos como iglesia. Esos son los tiempos que vienen y ya comenzaron. Esos son los tiempos que vienen y ya comenzaron. Esos son los tiempos que vienen y ya comenzaron, amada iglesia. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, despierta, 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 despierta. Todo adormecimiento se rompe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo adormecimiento se rompe, se rompe, se rompe. Hombres, jóvenes, mujeres, niñas, gente que tiene dones de Dios, cosas grandes en su vida, han estado dormidos en esta mañana. En el nombre de Jesús hay un despertar. Hay un despertar, hay un despertar en su vida, porque es el tiempo que Dios comienza un avivamiento en la faz de la tierra. No importa que vengan guerras, rumores de guerras, no importa que vengan sequías en la tierra, que vengan muchas necesidades y cosas, pero Dios nos va a suplir sobrenaturalmente. Por eso el apóstol Pedro en el capítulo 2 del versículo de Hechos, a partir del versículo 14, da su primer discurso y cita a Joel 2, 28 al 32. Dice: en los postreros días el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y estos son los días que estamos viviendo, amada iglesia. ¿Por qué estamos como estamos, dando ciclos que nos ponemos bien con el Señor? Que estoy, ay, aleluya, gloria a Dios. Al rato estamos otra vez bajoneados, otra vez en esa misma situación. ¿Por qué razón? Porque no estamos nosotros caminando en el Espíritu Santo de Dios, que es el que produce vida en nosotros. Esta mañana el Señor está enviando vida, recíbala en el nombre de Jesús. Está enviando vida, vida de Dios. Usted no tiene idea de lo glorioso donde Dios nos va a establecer. No habrá demonio que pueda contra nosotros, no habrá espíritu que pueda contra nosotros. Cuando nos movemos en el Espíritu Santo, no solamente nosotros tenemos antídoto contra el pecado, sino que somos inmunes a la destrucción del hombre. Somos inmunes a la destrucción de Satanás. Somos inmunes a toda destrucción que en este mundo pueda haber en contra nuestra, porque tenemos la fuerza, la potencia de Dios en nuestra vida. Alguien dele un aplauso al Señor esta mañana. Dele gloria, dele honra, dele alabanza. Él es grande. No es la palabra que hablamos, sino la potencia detrás de esa palabra que hablamos. Póngase un rótulo ahí en su casa, en su baño, y escriba: ¿cuál es la fuerza detrás de mis palabras? ¿Es la carne o es el espíritu? No fue la piedra de David, sino la potencia que estaba detrás de esa piedrecita. Era la potencia del Espíritu Santo de Dios. Y esa piedra dio en el blanco, ¡pum!, y mató al gigante. Y cuando nosotros comencemos a hablar el lenguaje del cielo, o sea, el lenguaje sugerido, dirigido, instruido por el Espíritu Santo, hablamos cuando tenemos que hablar por el Espíritu Santo. Lo que hablemos será como la piedra de David, que va a pegar justo en la frente del gigante y lo va a derribar.
no habrá control de Satanás sobre tus hijos. No habrá gobierno de Satanás sobre los que están atados, sobre los que están metidos en cosas que no deben estar. El enemigo tendrá que soltarlos, porque tu palabra va a establecer en el hogar, en la familia. Los que están atados serán liberados, los que están endemoniados serán liberados, los que están bajo el dominio de Satanás verán la liberación de Dios, porque tu palabra será una palabra de Dios que va a establecer. Iglesia, no temas, no le tengas miedo a Satanás, porque muchos están: ay, Satanás tiene a mis hijos atados, tiene a mis hijos. Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más grande. Pero este es el tiempo. Dios me dio una revelación hace un tiempo atrás. Miraba yo una revelación que estaban construyendo una montaña enorme con tractores, pero tractores de esos que solo los mira usted por televisión, que son unos tractores inmensos. Y miraba cómo llenaban de tierra, y estaban traspasando una montaña que estaba acá, la estaban pasando para acá. Y en el sueño decía: están haciendo eso, pero ¿qué tal si yo hablo a la montaña? Y en la revelación le hablé a la montaña y le dije: en el nombre de Jesús, muévete. Y la montaña se movió del lugar. Y todo el mundo quedó: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dios me decía: los tiempos vienen cuando por nuestra palabra veremos cosas maravillosas, gloriosas suceder en la tierra. Cosas imposibles que no hemos visto antes, vamos a comenzar a verlas por nuestra boca, por nuestra palabra, porque no vamos a hablar el lenguaje más de esta tierra. Calle su boca. Dígale a su vecino: cerrá tu boca ya. Cerrá tu boca, cerrá tu boca, cerrá tu boca. ¿Y vos qué pensás de aquel hermano que ya comenzamos a opinar de aquel hermano? Usted no es juez, porque si usted comienza a juzgar, está usurpando el trono del juez, que es Dios. Nunca haga un comentario de otra persona. Nunca haga, ni siquiera no comente, mejor no hable, mejor no diga nada, porque en ese lenguaje terrenal estamos envueltos. Y por eso cuando queremos declarar vida, no funciona. Porque de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. O solo es dulce, o mejor tírese de una sola vez para agua amarga. Porque aunque hable dulce, pero habla amargo, no le va a funcionar. Lo negativo cancela lo bueno que usted dice. No funciona. Estudien el libro de Santiago, amada iglesia. Léanlo despacio, detenidamente, atentamente, tomen notas, escriban, léanlo, porque allí va a comenzar la revelación, porque allí está el mayor problema, que el lenguaje nuestro es el lenguaje terrenal. Pero cuando comencemos a usar el lenguaje celestial, vamos a gobernar, vamos a discernir, vamos a sanar, vamos a salvar, vamos a crear cosas con nuestra boca que no están a la vista del hombre, pero se van a establecer, porque tenemos la genética de Dios en nosotros. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Son los tiempos que vienen. Yo estoy tan emocionado porque en mis tiempos con el Señor digo: Señor, qué lindo lo que viene, qué lindo, Señor, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero moverme y operar en lo que tú tienes para estos tiempos. Es glorioso lo que viene para la iglesia. Son los tiempos de mayor gloria. Veremos un tiempo donde miles de personas van a venir, porque viene la última y gran cosecha en la faz de la tierra antes de que Cristo Jesús pueda retornar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. No es que usted suprima el pecado. No se trata de suprimir esos malos hábitos, esas luchas internas que tiene. No, sométase al gobierno del Espíritu Santo mediante su palabra. Espíritu Santo, palabra que trabaja con el Espíritu, y eso va a comenzar a gobernar sobre su vida.
naturalmente usted va a comenzar a experimentar un cambio. De repente ya no miente, ya no miento, ya no critico, ya no juzgo, como, ¿qué me pasa? Usted se va a sorprender. Se va a ver en el espejo, ese no sos vos, algo está pasando, está siendo transformado, porque no es en fuerza propia. Dejemos de vivir en nuestra fuerza propia, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.